Y bien, hoy estamos en una emisión especial de Cosmos Digital. El día de hoy realmente tenemos un invitado de lujo, con la conducción de la doctora Susan Railín del Puerto, quien les habla, Janet Vaca Córdoba. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a un gran personaje. Personaje del año, también. Exactamente, personaje del año. Él es periodista, politólogo, pero por sobre todas las cosas, un gran ser humano, lleno de muchísimas cualidades. Perfecto, entonces démosle la bienvenida. ¿Quién es el invitado especial, Janet? Rodolfo Pantoja. Hola, ¿qué tal? Hola, mi doctora Janet, buenas. Qué gusto. ¡Qué gusto! Hola, mi doctora Susan, un saludo muy especial, qué rico. Bueno, tenemos Qué chévere aquí estar a nuestro periodista, porque hoy se acaban de invertir los papeles. Siempre lo tenemos detrás de micrófonos, siempre lo tenemos detrás de cámaras, pero hoy es muy especial, porque Rodolfo Pantoja tiene una historia más de 40 años en el periodismo. Qué nervios. Así es, así es. Bueno, pero antes de continuar, queremos saber de dónde es Rodolfo Pantoja. ¿Quién es Rodolfo Pantoja? Así que vamos a hacer un momento muy especial porque Nariño, nuestros nuevos jóvenes, las personas que nos están siguiendo, quieren conocer a esta persona icónica, que no solamente lo debemos ver detrás del micrófono, sino que también hoy con Cosmos Digital, en este año tan especial que hemos iniciado, Cosmos Digital también se renueva y se transforma. Bueno, entonces, Rodolfo Pantoja, ¿de dónde eres? Hola, mi doctora Susan, nuevamente a la doctora Janet, un saludo, por supuesto, a todos ustedes. De verdad que me siento muy orgulloso de poder hacer el otro papel, 40 años haciendo entrevistas, y hoy me tocó a mí, pero bueno, qué bueno. A ver, yo nací hace 58 años en el municipio de Linares, muy linareño. Soy de una vereda que se llama Vereda La Mina. Perfecto, mire que es tan bonito poder reconocer ese grado humano, ¿no, Janet? Saber y reconocer que son 40 años de historias, 40 años de una persona, ¿cómo se les dice a las personas de Linares? Linareños, ¿no? Por favor, entonces todos orgullosos, todos. Con mucho orgullo de Linares, y sí, y bueno, pues de unos padres campesinos, muy trabajadores ellos, comerciantes igual, pues, y de esas historias, ¿no? Nosotros somos 6 hermanos, pues ha habido una relación muy grande, pues con todos básicamente, pero con 2 de ellos, 2 hermanos no alcancé a conocer, pues fallecieron antes de que yo naciera. Yo nacía y uno de mis hermanos moría en el mismo año, en 1967. Y luego pues tuve una hermana también que desafortunadamente falleció. Hoy vivimos 3 hermanos de una relación muy querida. Yo diría que es una relación envidiable. Y bueno, pero soy de Linares. Hace, diría yo que unos 25, 26 años salí de Linares con ese propósito de buscar nuevas expectativas que siempre nos toca a los de los municipios. Y bueno, vine y me quedé para aquí a Pasto. ¿Lo recibió Pasto? Sí, me recibió Pasto. No, me recibió Pasto en 2 oportunidades, diría yo. Yo llego a Pasto la primera oportunidad en 1990, quizá en un cargo de la gobernación del departamento como asistente del gobernador, del doctor Luis Ernesto Chávez en ese momento. Y luego, por estas circunstancias de la vida, me regreso a mi municipio y allá me dedico 7, 8 años a la parte pública, pues como ocupando diferentes posiciones. Doctora Susan, doctora Janet, pues yo no terminaba mi bachillerato y ya estas cosas de la política me habían llevado a incursionar en la política y salgo elegido concejal, soy concejal electo del municipio y allí 7 años de trabajo. Espero que aquí, esto es muy importante porque no lo sabía el público que fuimos concejales, o sea, hemos estado a nivel político, por eso usted nos mencionaba hace un momento el perfil.
uno de los perfiles que es politólogo, y miren que no viene esa esencia, viene desde muy joven, por lo que vemos. Fueron 7 años. Sí, estuve, pues desafortunadamente, pues yo pierdo perdimos a mis papás muy jóvenes. Yo tenía 16 años cuando pierdo a mi papá, 26 años cuando pierdo a mi mamá, y entonces eso me hace como crear una faceta un poco independiente, ¿no? de mi vida. Se muere mi papá y entonces pues a mí me toca como en conjunto con mi mamá liderar el proceso de acompañamiento de la casa con mis 2 hermanos menores, Nubia y Beto. A propósito, un saludo. Y posteriormente pues ya entro en esa expectativa y bueno, y allí después incursiono, ya les comentaba, la parte política, con muy grandes amigos, un grupo muy destacado en Linares en ese momento, liderado por el doctor Héctor Eliezer Lucero, para quien lo saludo, pues él fue prácticamente mi mentor en ese propósito, en esa iniciativa. Salgo elegido concejal, luego pues yo había terminado mi bachillerato, les repito, luego por esas circunstancias de la vida entro a ejercer mi cargo como personero del municipio. En ese tiempo pues no se necesitaba el título de profesional de abogado para ejercer el cargo de personería en un tiempo muy corto. Luego pues ya mi trabajo en el consejo como presidente del consejo de Linares, salgo de ahí, hicimos un proceso político en 1992 que logramos con un gran amigo, con el doctor Gerardo Jurado Calpa, a propósito también mi saludo para él, llegar a la alcaldía. Asumo las responsabilidades como secretario de gobierno, como secretario general. Estamos con esa administración, una administración muy corta, 2 años y medio. Luego el siguiente alcalde me dice: Rodolfo, pues acompáñame y todo ese proceso. Sigo con el alcalde en ese entonces, el señor Jesús Betancourt. Y luego, pues por esas circunstancias de la vida, pues alguna vez decido retirarme de la Secretaría de Gobierno, que me desempeñaba. Y como todo el tiempo me ha gustado este tema de los medios y la comunicación y lo demás, pues decido fundar una emisora en Linares, ¿no? O sea, una emisora en FM, que eso era novedad en ese momento, y la denominamos Emisora Cultural Linares. Asumo la dirección. ¿Y hace cuántos años fue eso? Eso fue en 1995, hace 30 años, y bueno, y ahí ejerzo ese trabajo. Y posteriormente, por esas circunstancias políticas y de circunstancias de la vida, de toda esta cuestión, pues perdimos la alcaldía, y entonces nos tocó buscar nuevos horizontes. Reinventarnos. Sí, reinventarnos en eso. Como a muchos les pasa cada 4 años. Sí, reinventarnos. Nos venimos para Pasto, pues con una niña, mi hija, que hoy es médica, tenía pues pocos años, y pues nos tocó de seguir trabajando, seguir estudiando. Afortunadamente logramos ingresar a Diario del Sur, pero el ingreso a Diario del Sur pues tiene unos precedentes, ¿no? Que pues yo era el corresponsal de Linares, yo era el... Pero un momento, antes de continuar con el Diario del Sur, porque yo creo que eso es una etapa de su vida que ha sido muy significativa, y sobre todo para Nariño, porque fue uno de nuestros directores, digámoslo así, del Diario del Sur, que estuvo al frente durante muchísimos años. Pero entonces, antes de continuar, Janet, ¿qué tal si le preguntamos también cómo inició esta parte del periodismo? Nos gustaría saber, porque nos dijo la emisora, pero quedémonos ¿de dónde surgió la emisora? ¿De dónde salió la emisora? Porque ¿con quién inició? ¿Fue fácil? Los equipos antes no eran tan fácil conseguir. Sí. Y sobre todo, Rodolfo, ¿a qué edad tú sentiste ese gusto, ese amor por la radio? Porque en ese tiempo, pues básicamente era la radio, ¿no?, que nos invadía, y el tema de la influencia o el tema de ese poder de la radio. ¿Cuándo tú sentiste como que la radio te llamaba, o era esa pasión? Venga, les cuento. Mi papá era un campesino, pero un campesino muy, muy ilustrado. O sea, yo no sé, tendría su primaria completa quizá,
pero era un campesino muy ilustrado, y la ilustración del conocimiento del un dirigente social, dirigente comunal, Jorge Pantoja Peñafiel en Linares, le gustaba escuchar muchas noticias, ¿sí? O sea, él no casi prendía radio y nunca escuchaba música. Era un nacido lector de noticias, oyente de noticias, y en ese momento con un selecto grupo de periodistas a nivel nacional. Imagínese, yo me acuerdo como que si fuera ahorita, en este momento, me acuerdo escuchando a Yamida Amada, a Juan Gozaín juntos, a Hernán Peláez en la parte de deportes. O sea, yo era niño, pues, ¿no? Imagínese, yo tenía 13, 14 años, pero siempre me crié en esa cosa. Entonces, mi papá nos hacía escuchar casi que radio, o sea, era un himno para él escuchar radio todos los días, y entonces me voy metiendo allí, me voy metiendo en ese tema, y posteriormente enamorado de la radio, me gustaba la radio, yo era la persona que jugaba con la grabadora, le ponía el micrófono, hablaba solito en la casa. Sueño desde pequeño. Sí, todo lo demás, y bueno, y alguna oportunidad, pues me dieron la oportunidad, valga la redundancia, pues de empezar como a iniciar una serie de informes para los medios de comunicación. Entonces yo ya más o menos había incursionado en la parte pública. Entonces para mí era Rodolfo Pantoja informa desde Linares, atención Linares, el cura párroco del municipio de Linares, y entonces era como ese inicio, en ese tiempo el Grupo Radial Colombiano, lo que después se denominó Colmundo. Y luego entro ya con un gran amigo, con un periodista que desafortunadamente pues falleció, Ramiro Egas, su señor padre, don Hermógenes Egas, en 1985, si no estoy mal, con un noticiero que ellos fundaron con Integración Surcolombiana. Me dieron la oportunidad de hacer la corresponsalía, y yo venía... Salir de Linares, en ese tiempo nos tocaba salir en bus escalera. Yo venía aquí a Pasto, entonces traía mi casa de don Hermógenes, así, ¿no? Yo estoy don Hermógenes, aquí está el informe. Y era feliz yo en Ecos de Pasto, que tenía sus estudios ahí en la 29, y todo lo demás. Y bueno, iniciamos con me acuerdo, un gran amigo, compañero hoy de deportes, Kenneth Egas. Era muy jovencito, apenas empezaban los deportes. Bueno, y luego ingresamos a eso, luego viene el proceso de la emisora que les contaba antes y todo lo demás, y bueno, y incursionando y toda esa cosa. Y además, pues, yo era como me gustaba este cuento del tema de la radio y el periodismo, entonces yo era el que vendía el periódico en Linares, ¿no? el que recibía el Diario del Sur. Ya me llegaba en ese tiempo, me acuerdo, 4 o 5 de la tarde me llegaba el Diario del Sur, entonces era vocearlo, el Diario del Sur y todo lo demás. Tenía mis clientes, que el padre, que el juez, que el alcalde, que el secretario. Bueno, eso fue una historia bien bonita, ¿no? Bien bonita. Yo digo, o sea, de alguna manera, cuando me preguntan que por qué soy periodista, le digo, porque vendí periódicos, ¿no? Algo muy importante, empezar por ahí, porque mire que contar su historia hoy inspira a muchos de los jóvenes que... Bueno, piensan que el diario como tal, o la parte impresa, les da hasta pena, ¿no? Uh-huh. Reconocer o decir que pueden llegar a vender. Mire que hay personas que han llegado a una trayectoria de más de 40 años y que ha sido hoy, es un ícono aquí del periodismo y una persona muy respetada. Y para nosotros es muy importante también ese mensaje hacia los jóvenes, que todo es posible. Y mire que los jóvenes que nos miran también en los municipios, uh-huh, que también me encantaba la parte la parte de radial, la parte periodística, y todos iniciamos, yo creo que detrás de un micrófono, escondidos porque no nos miraban el rostro. Hoy ya somos el rostro. Hoy no se puede ocultar nada, ¿no? Absolutamente. Y eso está bien. Y bueno, Rodolfo, entonces, ¿cómo comenzó ya la segunda faceta, que es Diario del Sur? Sí, entonces la organización, en ese momento, la organización Suárez Ceballos, tenía un noticiero en la desaparecida emisora Ondas del Mayo, lo que hoy es HCB Radio. Entonces había un amigo que vivía, Olmedo Bolaños Murillo, que hoy está en el cielo. Yo era el corresponsal del noticiero, se llamaba Noticiero del Sur,
llamaba Noticiero del Sur de la emisora del Mayo, y yo le mandaba informes desde Linares, ¿sí? Bueno, listo, mire, lo que pasa que la ola invernal acaba, bueno, esa es la noticia de lo que había el día. Generalmente en ese tiempo nos tocaba no había celulares, nos tocaba por Telecom en ese momento. Y entonces el problema era que el noticiero era a las 12 del día. Y a las 12 del día se iba la operadora de Telecom, una señora muy querida. Entonces yo le decía, vea, por favor, doña Fanny, espérese 10 minuticos para hacer el informe. Y entonces, bueno, listo, ya, ¿no? Siga, por favor. Y el problema era que de acá eran las 12:20 y no me daban cambio, las 12:30 y no me daban cambio. Entonces la señora decía, pero verás, iba a salir rápido. No, le digo, pues sí, bueno, listo, ya, bueno. Pasó eso. Bueno, yo era la persona que mandaba los informes de Linares, y cuando llego aquí a Pasto, me dice el profesor Olmedo Bolaños, me dice en ese momento, dice, Rodolfo, dice, pues como ya te veniste aquí a Pasto, pues, y a ti te gustan los medios, te doy la oportunidad, así en ese momento, ¿no? Te doy la oportunidad de que metas noticas en el noticiero. Entonces, bueno, listo, dije, escucha, hermano, entonces me vine aquí y toda la situación, nos venimos aquí y toda la situación, y yo entonces empecé ya, ¿no?, a meter noticas duritas, ¿no? La notica del gobernador, la notica del secretario. Entonces llegaba el profe. Pero siempre el enfoque político también, empezando por ahí. Sí. Eso es porque venía de la trayectoria política. Ya les contaba antes lo de los cargos. Pues yo no digo afortunadamente, no, pues desafortunadamente me tocó también asumir un reto de responsabilidad como alcalde encargado de Linares, cuando el alcalde en ese momento lo secuestran, un grupo armado allá en Linares. Me toca asumir ese rol de alcalde encargado, y bueno, eso me fue metiendo esa parte política y todo lo demás. Y entonces llego aquí al Noticiero del Sur, le llevaba las notas. Entonces el profesor Olmedo dijo, pues yo traigo la nota del secretario y él me trae la del gobernador. Yo traigo la nota del secretario. Está más duro, está pesando. Sí, entonces algún día ya llevaba, me levantaba a las 5 de la mañana, el noticiero a las 6 de la mañana, yo iba allá, hacía el noticiero de 6 a 7 de la mañana, salía algunas ocupaciones para llevar algo a la casa y todo lo demás, y porque pues yo no percibía sueldos, 8 meses haciendo ese trabajo y toda esa vez, y alguna vez le dije, mire, profe, le digo, lo que pasa que la verdad, le dije, pues yo sí necesito una mínima remuneración, porque pues ¿qué hago? Pues yo ya no puedo seguir acompañando, porque yo tenía unas obligaciones, mi hija estaba en el jardín infantil en esa época, una responsabilidad y toda la cosa y todo lo demás. Entonces me dijo, yo no sé, dijo, ¿usted será capaz de ir a trabajar a Diario del Sur? Porque yo sé porque el noticiero era de la misma organización, de la organización Suárez. Entonces me dice, le digo, pues yo no he escrito, sino que quizá casi una carta a la novia. De pronto cuando tenía 15 o 16. No, entonces le digo, pero, entonces me dice, dice, lo que pasa es que en el Diario del Sur están necesitando un periodista, me acaban de decir. Entonces le digo, pues hagamos el intento, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, en ese momento el profesor Olmedo va y habla con el director, en ese momento William Acevedo, y había un consejo directivo muy bueno en el diario. O sea, yo digo que esa es la época de oro del diario. O sea, yo entro en pues era un periodista llegado, ¿no? Pero había una época, mira, estaba Ramiro Egas Villota, Jaime Díez Calvache, los que yo me acuerdo, y los que no me acuerdo pues me disculpan, María del Rosario Bastidas, Óscar Torres, el profesor Jaime Enrique Sansón, Servio Tulio Díaz de Ipiales, un gran periodista, estaba Claude Tuyú, era el corrector de estilo, estaba Quique, que era el caricaturista, el eterno caricaturista, desafortunadamente, pues, o sea, era una época. Y entonces yo llegaba, el muchacho, pues ya no tan muchacho, tenía 26, 27,
poquito años, 27 años quizá. Entonces llegaba el joven de allá desde el pueblo y entonces lo miraban así como un poquito por encima del hombro. Eso, ¿no? precisamente eso, Rodolfo. Sí. ¿Qué retos le tocó enfrentar? Porque una cosa es hacer Sí. locución, hacer periodismo a través de la radio, pero ya la redacción Sí. ya es un tema más complejo, súper complejo. Hoy por hoy es fácil. Uno visita los sitios de internet, está ChatGPT y uno organiza, estructura un documento en segundos. Sí. Pero en ese tiempo, pues usted tenía que saber mucho de ortografía, tema de conectores y demás. ¿Cómo fue ese reto? Fue una época, diríamos nosotros, hoy a uno la toma como anécdota, ¿no? Pero en ese momento sí, muy crítica porque pues yo venía de escribir, por supuesto, había hecho redacción para radio y todo lo demás, pero entonces cuando ya llegó al diario me dicen, vea, entonces usted, por decir algo, un martes y el miércoles, dice, pues entonces para mañana nos entrega 2 páginas del Occidente. ¿Y eso qué es? ¿Y cuántas noticias hay que tener para 2 páginas? Aproximadamente 12 noticias y hay que tener foto, hay que tener la noticia, hay que tener los testimonios. Uy. Y entonces con todos los nervios, empezar a redactar, empezar a entregar material, fotografías. Y ya había un jefe de redacción, Servio Tulio Díaz, todavía vive, afortunadamente. Entonces, llegaba a las 4 de la tarde, ¿no? Decía, Rodolfo, decía, ¿ya tienes la página? Sí, doctor Servio, le decía, no, sí, doctor Servio, le decía, mira, aquí está su programa. Entonces decía, se ponía a leerla, y entonces ponía el dedo en la tecla suprimir del computador, ¿no? Y empezaba la página a borrarse, ¿no? Entonces me decía, no, la página tiene muchos errores, empiece de nuevo. Y yo, bueno, listo, ya. Entonces, algún día llegué y dije, no, esto no es lo mío, ya. No, me voy y toda la cosa. Entonces, un amigo, Jaime Eliezer Calvache, dijo, Rodolfo, yo también empecé así, yo lloraba, entonces, no, pues sí, pero pues bueno. Y bueno, y fue una historia bonita, ¿no? Porque después ya empecé Pero eso le enseñó a Claro. todo ese proceso y aceptar ese proceso también. Sí, empezar primero a redactar. Me obligó a redactar esta sección. Porque, por ejemplo, para mí, por decir algo, solo por poner un ejemplo, para mí quien hablaban de la pirámide invertida decía, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, porque en ese momento era un periodista empírico y de verdad, y a mí no me da vergüenza decir que soy un periodista empírico, o sea, lo digo con orgullo, pues a pesar de que tengo una tecnología en comunicación y todo lo demás, pero no, o sea, en ese momento sí, o sea, me tocaba redactar, me tocaba y toda la cosa, y aprendí, ¿no? Y entonces, rodeado de muchos amigos, Oscar Torres en ese momento me decía, bueno, listo, hágale, Rodolfo, mire, que le ayude y todo lo demás. Y seguimos en ese trabajo y nos fue bien. Y luego alguna vez el director me dijo, bueno, don Hernando Suárez, que a propósito es un hombre a quien yo llevo el corazón, me dijo, Rodolfo, ¿vas a poder o no? Dijo, no vas a poder o no, porque es que en la empresa privada se trabaja así, o sea, la empresa privada es de resultados. No, usted sirve, listo, hágale. Entonces le dije, mira, don Hernando, denme una oportunidad, bueno, listo. Y seguimos así, y luego fui redactor regional, las páginas del Occidente, luego ya que haga las páginas del norte, luego que haga las páginas del sur, luego que haga Ipiales, luego que haga Putumayo, luego que haga las del Cauca, termino esa pasa así rápidamente, termino ese ciclo del editor regional, y entonces que usted haga las páginas internacionales, que usted haga pues una persona que no me quería mucho en el diario, alguna vez me dijo, bueno, listo, Rodolfo, dijo, tienes que hacer las páginas de la mujer, ¿no? No, o sea, porque, bueno, esa es otra historia, pues, de un periodista que hoy está en el cielo, pues no, afortunadamente. Y me dijo, Rodolfo, es que tienes que hacer las páginas de la mujer. Bueno, listo. Y entonces... bueno, y entonces uno empezar, no, bueno, ¿qué hago de la mujer? Y me tocaba describir de belleza cómo las mujeres se preparaban las uñas. O sea, fue una etapa bien, o sea, bien... Aprendió de la mujer un poquito más de lo normal, Rodolfo. Exacto, Eso es lo importante. Entonces mire cómo son las cosas. Entonces ya me metí en ese cuento de la página de la mujer, tenía que preparar, no sé si era 3 o 4 páginas semanales de esas características.
Y luego, cuando vio que sí podía hacer la página de la mujer, me dijo, entonces, ahora tienes que hacer la página de la iglesia. No, y yo, ay, Dios mío, no. Y entonces, bueno, o sea... Retos. Sí, sí, pero era como, no sé, era como aburrirme, ¿no? Es decir, bueno, ya este tipo que se vaya, hermano, ¿sí? Entonces, listo. Bueno, listo. Entonces, afortunadamente en ese tiempo no había agencias, no había internet, no había nada. Había los teletipos, el Diario del Sur, que en ese tiempo funcionaba en el Javeriano. Había unos teletipos. Ya había entre esas un aparato grandote que llegaban las noticias por como una especie como de fax, no recuerdo en ese momento. Y yo por allá en esas cosas empezaron a llegar unos cables del Vaticano, ¿no? Entonces... había una emisora, no sé si existe en ese momento, se llamaba Radio Vaticano, y entonces ellos mandaban unas noticias de lo que ellos sacaban allá del Papa, y entonces yo me acercaba ahí, leía eso, tal cosa. Bueno, Vaticano, decía, no, el Papa hoy habló sobre el aborto, ¿no? Listo. Entonces yo llegaba donde la persona le decía, mire, señor, ahí está noticia. El Papa dice que hay posibilidades que se apruebe el aborto, por poner un ejemplo. ¿Cómo se te ocurre, Rodolfo? ¿Cómo va a decir el Papa eso? Mira, aquí está el cable del Vaticano. Bueno, entonces el Papa no sé qué abre la puerta para que se facilite el aborto. Bueno, por poner un ejemplo. Y nos fue bien y todas las cosas. Y después, bueno, después yo venía de ese proceso político. Algún día el director ya dijo, entonces que Rodolfo haga la parte política. Bueno, entonces era otro. Es decir, pero mire que cómo es el mensaje, porque inició desde, y siempre vamos a tener personas que nos reten, pero esas personas que nos retan nos permitan a nosotros tener ese crecimiento que es muy importante, pero sobre todo volvernos expertos en algo. Sí, y mire que llegado ya a la parte de redacción y nos dan lo que nos gusta. Ahí entramos a la redacción política. Exacto, entonces entró en la parte política y ya todo lo demás, y luego, pues por mi trabajo y yo diría, pues modestia aparte, me he caracterizado por ser una persona muy, muy, muy responsable, entro y me gano la confianza del director, ¿no? De don Hernando Suárez Burgos, que era el director del periódico, pues, y hoy lo es todavía, pues, afortunadamente, y me gano esa confianza. Entonces estuve como 17 años como editor político de Diario del Sur. Sí. Perdón, entonces fueron, ¿cuántos años del inicio, digamos, de retos? ¿Unos 5 años, 6 años? Más o menos, unos 4 o 5 años de sufrirla, como se dice. Entonces fueron 4 años de sufrimiento, digámoslo así, de aprendizaje. Exacto, de aprendizaje es la palabra. Y después 17 años de grande fortuna. Sí, y luego ya entonces ya empiezo con la dirección, pues, del señor Suárez. Entonces, bueno, listo, mire, esta nota es así. Nos tocó enfrentar unas luchas políticas bastante fuertes, y entonces el Rodolfo era el que ponía el pecho, ¿no? Y toda la cosa, y vainas, y toda la cuestión, y bueno, no sé, y considero que me fue bien. Entonces hubo esa relación con el congresista, pero también hubo la relación con el concejal del pueblo, con el líder social, con la persona, con el gobernador, con el alcalde, y entonces pues el diario, un medio de comunicación escrito con mucho poder en ese momento. Entonces a uno ya no le decían a la oficina llegó Rodolfo Pantoja, llegó el Diario del Sur, decían, ¿no? Entonces era como esa marca, ¿no? Precisamente eso quería, Rodolfo, que usted nos profundice un poquito más, porque mire que usted pasó una transición, ¿no? De reto tras reto, pero llegó a un punto donde usted, por su trabajo, por su esfuerzo, pues de una otra manera le encargan la redacción de la parte política, es decir, el editor político, y usted empieza a viajar a los diferentes municipios, incluso en el Putumayo, Rodolfo, el Valle de Sibundoy, Santiago, Colón, San Francisco, Sibundoy y el Bajo Putumayo, y antes era la voz de que llegaba el Diario del Sur. Usted pasó de pronto de ser esa persona que tenía que ir tras la nota, eran de puertas abiertas porque llegó la prensa. ¿Cómo fue vivir esa experiencia? Sí, fue una época muy bonita, ¿no? Porque a la par de que yo era el editor político, luego don Hernando me dijo, la dirección del diario me dice, Rodolfo, tienes que manejar la política no solamente aquí en Nariño, sino ir a las regiones, ¿no? Entonces el Diario del Sur saca Diario del Cauca,
que fue en su momento un periódico muy, muy querido allá en Popayán, y luego saca Diario del Sur Putumayo. Entonces se dice, Rodolfo, es que tienes que ir al Putumayo a abrir, no solamente era buscar la noticia, ¿no? Sino que íbamos un equipo en ese momento, bonitos tiempos, porque iba el periodista, iba el vendedor, iba el fotógrafo, iba el conductor, o sea, era un equipo completo, ¿no? En los primeros tiempos, ¿no? Y entonces llegábamos a los municipios, al Cauca, al Bordo, al Patía, Mercaderes, entonces decía, es que tienes que estar, porque don Hernando tiene ese don de dirección, ¿no? Entonces dice, tienes que estar 15 días en el Putumayo y 15 días en el Cauca. Entonces yo llegaba a la casa a cambiar maleta y dejaba la maleta ahí y cogía otra y íbamos, bueno, entonces nos íbamos para las regiones. Entonces nos íbamos para el Putumayo, entonces me acuerdo llegábamos a Puerto Asís, llegábamos a La Hormiga y todo lo demás, entonces decía, que llegó el Diario del Sur, ¿no? Que llegó el Diario del Sur, que llega, entonces el alcalde era, llegó el Diario del Sur, venga, siga periodista. Una autoridad, una autoridad. O sea, no, la imagen del Diario del Sur, Rodolfo Pantoja. Exactamente. Sí, mire, incluso así brevemente, como así rápidamente, una anécdota, ¿no? Yo estaba en Mocoa, estaba durmiendo como a las 4 de la mañana, entonces me dice, y escuché, allá no, las emisoras en ese momento las prendían a las 6, 7 de la mañana, y por allá una emisora que se me metió en el radio, de por allá, de Puerto Asís, dice, era el presidente Álvaro Uribe en ese momento, entonces por allá alguien dijo, un locutor, un periodista dijo, y todo está preparándose para la visita del presidente Álvaro Uribe a Puerto Asís esta mañana, ¿no? A las 7 de la mañana llega. ¿Qué? Dije, no, yo sabía, ¿no? Dije, me levanté esa hora, me duché, me fui pues, Mocoa no tiene terminal, me fui allí al despacho, y un bus, una camioneta rápido para Puerto Asís, ¿no? Cuando llegué a Puerto Asís y de esas cosas bonitas, ¿no? O sea, hay situaciones que le pasan, ¿no? Llego a Puerto Asís como a las 7 de la mañana y ya miré la seguridad, el ejército, la policía en el aeropuerto 3 de mayo de Puerto Asís. Y listo, bueno, cuando ya alcancé a llegar al portón principal del aeropuerto, y lo mira el presidente que se paseaba para allá y para acá, para allá y para acá, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? Y yo estaba con un chaleco del Diario del Sur. Cuando le digo, presidente Uribe, le digo, un saludito para Diario del Sur. Cuando a esas se me viene el presidente de allá, ¿no? dice, hola, Diario del Sur, ¿cómo te va? Me dice. Le digo, presidente, en ese tiempo, yo no sé, ¿no? Yo creo mucho en Dios, ¿no? Y le digo, presidente, es que don Hernando Suárez, el director, me mandó como enviado especial para cubrir su visita, ¿no? Dijo, me saludas, Hernando, dijo, dile que estoy a la orden, así, ¿no? Ya habían tenido, porque pues don Hernando fue congresista, entonces ya había tenido su relación de amistad y todo, ¿no? Entonces me saludas, Hernando, dijo, y era por una situación de orden público que se había presentado en Puerto Leguízamo, ¿no? El presidente iba a presidir un consejo de seguridad, él era le gustaba estar ahí en terreno en esa época, pues, y iba a presidir un consejo de seguridad. Dijo, ¿y qué necesita periodistas? ¿No? Entonces, presidente, le digo, que me lleve al Consejo de Seguridad a Puerto Leguízamo. Métalo ahí en un helicóptero al periodista. O sea, terminamos en helicóptero, nada más y nada menos en Putumayo. Terminamos en helicóptero, nos fuimos para Puerto Leguízamo, estuve en el Consejo de Seguridad, regresamos en ese tiempo para enviar unas fotos, apenas ya era el internet, pero era súper lento y yo no sé cómo envié unas fotos, no sé cómo, o si las traje, o bueno, alguna cosa, sacamos un informe del viaje y toda la cosa. Entonces el director, don Hernando, dijo, y manda unos periódicos a la presidencia. Yo mismo forrado, los mandamos a la presidencia, y de la presidencia nos mandaron a agradecer, ¿no? Y bueno, y toda la cosa. Y desde ahí ha habido una época como muy cercana, pues también con los poderes. El periodismo da eso, ¿no? Da la posibilidad de conocer muchos personajes y afortunadamente pues hemos tenido también esa oportunidad. Rodolfo, ¿cuál ha sido la noticia que a usted le ha impactado dar a nivel de región, a nivel nacional?
Mire, muchas noticias, a pesar que yo tengo no sé, es algo que de pronto, doctora Yanek, que me conoce un poco, ¿no? Yo no me gusta la parte judicial. No, o sea, yo respeto al periodista judicial y tengo mucho respeto, por supuesto, pero no me gusta la parte judicial. No me gusta la parte judicial porque yo tengo mi propio concepto de que yo no puedo jugar con el dolor de otras personas, pero respeto eso. Y no me gusta la parte deportiva porque no sé de deportes. Entonces yo respeto mucho quienes saben de deportes, que ellos hagan su trabajo. Pero bueno, era por lo de esa situación. Me acuerdo un día, 25 de diciembre, yo llegaba al diario muy puntual, yo era muy puntual, a las 6 de la mañana nos tocaba estar en el diario, 25 de diciembre. Escuchamos bien el horario laboral, ¿no? Sí. 6 de la mañana. Sí, 6 de la mañana, 6:30, pues cuando no está el director, uno llegaba, no sé si ahora tengan ese mismo, yo creo que sí, llegaba a las 6:30, pero cuando estaba el director, entonces uno le tocaba estar a las 6 de la mañana. Pero uno ya lo tomaba como ya un hábito, una rutina. Como costumbre, ¿no? Exacto. O sea, no. Entonces yo llegué ese día a las 6 de la mañana, no tenía nada que hacer en la casa, listo, me fui para el diario y toda la cosa. En ese tiempo no había celular, no había nada, ¿no? Y me dice el portero, me dice, vea, dices que lo que pasa es que están llamando de un pueblo que estaba en invierno, que ha habido un accidente. Entonces me dice, le digo, ¿y de dónde era que estaban llamando? Le digo, están llamando de Mayama, que hubo una avalancha por allá. Ah, bueno, entonces al ratico sonó otra vez el teléfono, ¿sí? Buenos días, dice, mire, lo que pasa es que estamos llamando de Mayama y hay una avalancha y hay muertos y hay fallecidos y hay heridos y hay toda una tragedia. Entonces le digo, pero sí, seguro, y estaba lloviendo durísimo. Me acuerdo que cuando lo llamé al director, a don Hernando, le digo, mire, don Hernando, me están llamando de Mayama, que hay una situación de esa naturaleza. Dijo, decirles que te den plata, coge un taxi y andate, dijo, ¿no? Y me fui y llegué allá, entonces llegamos ahí a un sitio que llama Chambú, hasta ahí pudimos entrar en taxi y nos metimos hacia allá, nos tocó caminar con mis compañeros, entre ellas, por ejemplo, me acuerdo Pilar López, que hoy está en el cielo, que era corresponsal de RCN en su momento. Nos hicimos ahí un grupito, ya al son. Somos muy unidos, ¿no? Siempre hemos tenido como nuestro grupo. Entonces, Pilar, ¿vas a ir a lo de Mayama? Sí, no sé, alguien, ¿vas a ir a lo de...? Ah, sí, entonces nos fuimos y nos tocó, pues había mucho derrumbo y cuando llegamos allá, y entonces era una tragedia gravísima porque se había ido a la montaña, había unas casas, y la gente llorando y desesperada, y entonces uno empezando, ya llegué como pues, ahí los muerticos enterrados todavía, vea que el fulano no aparece, que el vecino no aparece. O sea, así de esas cosas que uno nos ha tocado vivir muy, y eso, pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Mira el papel que juega ahí el periodista cuando hay este tipo de no noticias tan favorables o de malas noticias, Sí. porque ahí nos gustaría saber cuál sería ese mensaje, sobre todo cuando se está realizando una tragedia o hay una tragedia, cuál es el papel en su recomendación, en su experiencia, cuál es el papel real del periodista para dar la noticia y quitar tal vez, digámoslo de esta manera, ese morbo que muchas veces... el amarillismo, jugar con los sentimientos, o sea... ¿Cuál sería ese mensaje que a estos nuevos periodistas que sabemos que nos están escuchando? Primero, tratar las cosas con responsabilidad, ¿no? Porque uno debe, por ejemplo, en una tragedia, debe respetar el dolor de quienes están en ese momento en la tragedia. Porque es que yo miro de una manera muy descarada, dice, bueno, la mamá que acaba de perder al hijito, y dice, ¿cómo? ¿Y por qué se murió su hijo? ¿Y qué le pasó? No, esperemos, pues, ¿no? O sea, el periodista también tiene que ser gente, ¿no? El periodista tiene que ser buena gente, el periodista tiene que ser humano, el periodista tiene que saber dimensionar de que no todo es la chiva, ¿no? O sea, uno debe sacrificar muchas veces la chiva por el comportamiento humano, ¿sí? Entonces, por eso es que a mí no me gusta la redacción judicial, ¿sí? Ahora no sé si me entienden, porque yo no soy un periodista que quiero vivir de la sangre, ¿sí? No,
tengo otro concepto. Qué buen término. Bueno, y sigamos con la parte política. Sabemos que hoy usted es politólogo. Entonces, a raíz de toda esta trayectoria, de estas noticias, ya llegó esa experiencia de decir, bueno, voy a estudiar, voy realmente a seguir este proceso con pasión, y mire que es una vocación. ¿Cómo inició este proceso? Bueno, soy queriendo ser politólogo, ya terminé mis estudios académicos, estoy esperando que digan, y el mismo diploma para Rodolfo Pantoja en el mes de febrero, marzo, ¿no? No, si Dios y la Virgen Santísima lo permite, pues en marzo, en abril terminamos, logramos nuestro título, ya terminé soy, como dicen ustedes las profesionales en la parte educativa, soy egresado. Egresado. ¿No? Soy egresado. Sí. Pero ya, soy egresado, ya eso ya es mucho. Sí, le agradezco a la universidad, pues a la Universidad Nacional Abierta de Distancia. 5 años de mucha dedicación, un poquito de mal genio, un poquito de estrés, porque pues me toca hacer muchas cosas, ¿no? La responsabilidad familiar, la responsabilidad económica del hogar, el trabajo, la educación. Entonces, eso lo cierra un poquito, pero bueno, vale la pena. Me estreno hoy como politólogo, y entonces eso también es como satisfacer el orgullo de uno, ¿no? O sea, y el querer ser uno, cada día superarse, ¿sí? Cada día superarse, y nos ha ido bien. La doctora Yané, pues quien hoy pues, me acompaña en todo este trabajo profesional y en mi vida personal, yo le agradezco porque ha sido el baluarte de todas esas cosas. Quien ha estado muy pendiente, todos regañándome, no, porque es que muchas veces uno ya quiere tirar la toalla, ¿no? Donde se levanta, dice ya, ¿por qué me metí en esta vaina así con tanta responsabilidad? Pues aguante, mijito, ya que se metió, y mire, ahí están los resultados, las características, y bueno, y a mis hijos, ¿no? A mis hijos, que de pronto también uno, por estar en estas cosas, limita el tiempo de estar con ellos, ¿no? O sea, porque uno, por ejemplo, porque yo trabajo en la mañana, soy el que mi horario, trabajo en la mañana, pero por la tarde de 3 a 7, 8 de la noche yo me encerraba en la pieza y era leer, trabajos, que entregar trabajos, que tengo 7 trabajos, que tengo 8 trabajos. Una etapa pues que uno... La etapa de estudiante es duro, ¿no? Pero cuando uno tiene otras responsabilidades adicionales, pues muchas veces no es la dificultad, sino el tiempo, ¿no? Entonces uno como que se estresa y uno quiere decir, ya. Podríamos decir que cuando hay pasión y hay esa motivación familiar, pues todo es posible también. Sí. Y mire que usted nos está contando una historia de 40 años, de una trayectoria periodística, de redacción, ser la imagen de una institución muy prestigiosa de Nariño y para Nariño, y hoy ser también este gran padre y este gran ser humano que hoy representa. Rodolfo, usted nos contaba que tenía a nivel familiar. ¿Cuántos niños tenemos? Porque también tenemos curiosidad. Porque miren que no solamente es el periodista detrás del micrófono o detrás de la cámara, sino que detrás de este periodista hay un padre de familia. Sí, muchas gracias. Pero doctora Susan y doctora Yané, antes de eso, yo sí quiero también hacer un reconocimiento a una de las personas que he aprendido mucho, ¿no? O sea, desde lo profesional y sobre todo desde la parte de conocimiento del departamento también, que es al periodista Gentil Bedoya Enríquez, es el director del programa Semblanza Municipal, una persona que ya lleva 58 años con Semblanza Municipal, es el programa institucional de la radio en el departamento de Nariño. Lo he acompañado, no de continuo, durante el tiempo que yo he trabajado, desde que estoy aquí en Pasto, pero sí en unas 2 o 3 etapas muy buenas, y a quien hoy quiero también saludarlo, quiero enviarle mi mensaje, quiero agradecerle por esa paciencia, por esas enseñanzas, pero también porque la verdad, los amigos le dan la mano cuando uno está jodido, ¿no? Para utilizar así ese término. Sí. Y él me la supo dar también en su momento. Y hoy trabajamos en conjunto, y para él también mis respetos, para su familia también un saludo especial. Bueno, y lo de la parte personal, yo tengo 3 niños,
y pues les digo niños porque pues la primera tiene 30, bueno, ya tiene sus añitos, es profesional, pero no sé, para mí siempre los tengo en la característica de mis niños, ¿no? Incluso así una anécdota muy rápido. Mi hija, ella es médica ahora, afortunadamente, y cuando hacía cuando estaba adelantando sus estudios, ella tenía 24, 25 años quizá, tal vez. Entonces ella iba con las compañeritas a la casa a hacer los trabajos de la universidad. Entonces yo era el que les preparaba el café, era el que les preparaba el chocolate, era el que les preparaba el jugo. Entonces yo le decía, bebé, ya está el chocolate. Entonces cuando un día me dice, papi, no me diga bebé, por favor, porque yo siempre las trato así, ¿no? Las trato así. Entonces, por ejemplo, mi hija que me ha acompañado toda la vida, o sea, cuando pues por esas circunstancias de la vida pues hubo un cambio en mi vida, pues ella dijo, papi, yo me quedo contigo. Tenía 10 añitos en ese momento, entonces listo, se quedó, en ese momento tenía un niño, se va con la mamá, era un niño muy pequeñito, tenía 3, 4 años quizá, pues en ese momento se va con la mamá pero ha habido una relación de padre a hijo muy queridos, ¿no? Y toda la cosa, y toda la situación. Entonces ella termina su estudio, su bachillerato. Papi dijo, yo quiero estudiar medicina, y entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué? Medicina. Le digo, no, entonces hubo una época muy bonita. Entonces, el director en ese momento de donde yo trabajaba, pues tenía una relación con la Universidad Cooperativa. Me dice, Rodolfo, dice, no te preocupes, don Hernando Suárez estoy hablando, no te preocupes, yo te voy a ayudar, y me dio la mano, o sea, una persona muy correcta me dio la mano y toda la situación. Termina ella medicina y luego pues viene la responsabilidad del otro niño, el otro joven que hoy es contador, ¿no? Termina su proceso de contaduría. Ellos residen hoy él reside hoy en el Putumayo, pero por razones académicas, pues en la época de la universidad, pues tuvo que venirse aquí a Pasto. Los 5 años la pasamos muy bien, muy rico. Y en todo eso también aparece quizá, pues junto a Gina y junto a Jorge, que son mis hijos mayores, médica y contador ellos, aparece lo que hoy también considero la dicha, ¿no? Que es Juan Fernando, que pues con Yané tuvimos esa fortuna de tener un niño quien hoy es prácticamente el consentido de la casa. El, ¿no?, pequeño de la casa. Es el bebé, es la persona por quien pues ya afortunadamente pues mi hija y mi hijo ya desde su parte profesional, laboral y demás, pues ellos ya como decimos nosotros coloquialmente, se defienden, ¿no? Pero o sea, hoy el bebé que le decimos, ¿no?, tiene 12, 13 añitos y bueno, esa ha sido como la bendición, ¿no? Eso ha sido como la bendición. ¿Y lo vemos por la línea tal vez periodística o no? No. ¿O también se va a ir como los hermanos por otra línea? No, yo la verdad, he tenido, pues no sé, ¿no? O sea, cada uno ha respetado. Mi hija dijo, yo quiero ser médica y lo logró. Mi hijo, pues dijo, era muy bueno para las matemáticas, entonces dijo, yo quiero ser contador y lo logró. Y no sé, pues ahora siempre uno hay que darle la libertad a ellos, ¿no? O sea, si se equivocan... Se equivocan los jóvenes, ellos, ¿no? Pero cuentan con el apoyo total. No, por supuesto, ¿no? Bueno, que mire qué bonita historia detrás de toda la radio, de un diario del sur. Sí. Hoy en día, ¿quién es ese Rodolfo? Después de tantos años de trayectoria y tantos años de vida también, ¿quién es ese Rodolfo? A comparación del Rodolfo del periodista de Linares, al Rodolfo que hoy es una autoridad periodística en Nariño. Doctora Susan, doctora Yané, yo considero que tengo un patrimonio muy grande, ¿no? O sea, tengo una riqueza inmensa que es y lo digo
lo digo así, pues no sé, es como decía algo, que es mi credibilidad, ¿no? O sea, yo les he dicho a los compañeros, les he dicho a los colegas, les digo, mire, aquí no vale tener plata. Un periodista, bueno, sí, la plata es importante, toda la parte económica es importante y todo lo demás. Mire, pero el periodista que pierda la credibilidad, lo pierde todo. Y yo he luchado por eso, o sea, yo quiero ser responsable en eso. Yo no me gusta, precisamente no me gusta por eso el amarillismo. Yo no soy amigo de la chiva, yo soy amigo de la noticia como tal, ¿sí? Yo prefiero que la noticia la den otros. Y si la dan bien, pues de buenas, felicitaciones, pero yo no quiero que yo darla y la dé mal. Entonces siempre verifico mis cosas. Eso me ha ganado alguna resistencia y todo lo demás. Entonces yo diría que eso, y la experiencia, ¿no? Que la experiencia que uno la va acumulando, entonces quizá de pronto ya no comete uno los errores del mañana, de lo que pasó y toda la situación. Mira, por ejemplo, mi parte profesional, salgo del diario, el diario hace un proceso de consecución de una emisora en ese momento, me dice don Hernando, yo quiero que vos lideres el proceso de consecución de la emisora, entramos en un proceso de negociación, yo hago la negociación, él pone la plata. Él pone la plata, yo pongo la cara, como fue por el medio. Sí, él puso la plata, llegamos a esa negociación, la organización El Diario del Sur adquiere HCB Radio, me dice Rodolfo, dice, ¿quieres irte a la radio? Pues la radio siempre ha sido una de mis pasiones, ¿no? Le digo, pues don Hernando, si usted me autoriza, usted me dice que me vaya, yo me voy. Dijo, por fin me libré de este. Dijo, te voy a mandar a la emisora. Y me mandó a hacer, iniciamos en HCB, haciendo un programa, digamos nosotros, que casi que yo no sé si he sido pionero en la radio, no quiero pecar en eso porque no conozco, no, pero hicimos un programa de opinión a las 6 de la tarde, ¿no? En la radio local, o sea, uno escucha Hora 20, todos los programas de opinión a nivel, pero a las 6 de la tarde, entonces hicimos un programa de opinión con el doctor Guillermo Narváez Ramírez, rector de la universidad, con un amigo que hoy está en el cielo, con Jaime Solano Rosero, con unos amigos que no, bueno, mil disculpas, y entonces hacíamos un programa de 6 a 8 de la noche, un programa de opinión, imagínense con esa inteligencia y ese conocimiento del doctor Guillermo Narváez, y bueno, nosotros ya teníamos también nuestra experiencia, nos fue bien, y había un noticiero en la mañana que era muy bueno, dirigido por un grupo de periodistas muy seleccionados, y algún día, pues, alguna situación se presentó, me llama el señor Suárez, me dice, Rodolfo, yo quiero que vos vas y asumas la dirección del noticiero. Y ahí estuve, pues, haciendo la dirección. Le dijo, pero no solamente la dirección, dijo, también quiero que asuma la parte administrativa. Entonces nos tocó asumir la parte administrativa, la gerencia. Entonces don Hernando me dijo, tienes que aprender de técnica, tienes que aprender a barrer, tienes que aprender a tirar el cable, tienes que aprender a apagar el transmisor. Bueno, y eso es que no sé, o sea, yo respeto muchos conceptos, ¿no? Pero la gente, para utilizar una palabra, madrea a la empresa cuando la empresa le da responsabilidades. Yo tengo otro concepto, ¿no? Por lo menos uno aprende. Mire, eso a mí me dio un gran aprendizaje, ¿sí? O sea, toda esa historia que me ha llevado a hacer un gran aprendizaje. Y hoy tengo, pues, mi propia empresa, Cosmos Digital, Publicidad. Rodolfo, qué pena interrumpirlo, sí, pero precisamente, ¿cómo ha sido dar ese salto de la radio? Pasamos a la prensa, volvemos a la radio, y hace algunos años, pues, tocó ya ese cambio, ese paso definitivo también, sí, a los medios digitales, ¿no? Que de una u otra manera como que nos saca de esa zona de confort que ya veníamos de años. ¿Cómo ha sido ese cambio ahorita que usted nos habla que tiene su empresa? Hubo un reto muy grande para los medios de comunicación en su momento, que yo diría que por eso estamos en esta parte digital. Así es. No, así suena un poquito como medio duro decirlo,
pero esto o sea, la parte digital tenemos que agradecerle a la pandemia del COVID. Allí surge entonces la radio digital, porque entonces era el periodista que ya no podía ir a la emisora, ¿no? El periodista que tenía que hacer los informes desde donde estaba encerrado porque no había Forma de salir. no había la forma de salir, había impedimentos de lo demás. El periodista no podía ir a entrevistar al secretario o al despacho porque no le iba a dar cita porque tenía sus limitaciones. Entonces, mire, que entra una gran época de la época digital. Entonces ustedes recuerdan, por ejemplo, los grandes medios les instalan estudios de radio en las casas, en sus residencias. Y, por ejemplo, Darío Arizmendi haciendo el noticiero desde la casa, los periodistas todos haciendo... Y entonces, pues a nosotros nos tocó también, por supuesto, asumir ese rol también. Pero allí viene la parte digital. Entonces los periódicos se digitalizan porque ya no podía... Entre otras cosas por costos, porque hacer un medio impreso es muy costoso, la parte de impresión es muy, muy costosa y todo lo demás. Pero entonces viene ya toda esa situación, todo ese proceso y viene ya la parte digital, doctora, viene ya la parte digital y entonces nosotros asumimos esa responsabilidad, como que entendimos el mensaje, que esto iba para allá, entonces creamos algunos canales digitales, pero quizá no pensando en esto, a dónde íbamos a llegar, ¿no? Y mire que hoy afortunadamente estamos con uno de los canales más reconocidos en el departamento de Nariño y ese reconocimiento hace también de que también una parte comercial se mueva, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, hoy tenemos contratos con el Ministerio del Medio Ambiente, con entidades del departamento, del municipio. Entonces, eso también se ha constituido en una empresa y bueno, y ahí estamos. Dios bendito, nos ha ido bien. Bueno, Rodolfo, y para finalizar este momento tan especial con Rodolfo Pantoja, ¿cuál sería el mensaje para las nuevas generaciones? Pero también antes de continuar con el mensaje a las nuevas generaciones, ¿cuál es el mensaje que Rodolfo Pantoja, el padre, el esposo, el periodista, el profesional, hoy el politólogo, deja para Nariño y también para los jóvenes? Mire, yo diría uno de los mensajes más importantes y particularmente en mi caso, pues que estoy en ese tema de las comunicaciones y de los medios y todo lo demás. Los periodistas no nos debemos olvidar nunca que el trabajo de los medios de comunicación es el de informar, el de llevar la noticia, el de llevar música, el de llevar entretenimiento, pero sobre todo, esa situación que debe ser de tener que cumplir un compromiso social. Los medios de comunicación tienen o tenemos la obligación de, por encima de las noticias, servir a la comunidad desde una parte social. Y por esa razón, nosotros tenemos que denunciar, pero hacerlo con responsabilidad, por supuesto. Tenemos que ser los garantes. Mire, los grandes escándalos del mundo y particularmente de Colombia se han descubierto si no fuera por los medios de comunicación. Porque desafortunadamente hoy en Colombia tenemos muchos problemas, pero yo diría que el problema mayúsculo de Colombia es el tema de la corrupción. Y nosotros debemos debemos estar muy a la expectativa de todas esas situaciones y yo diría que para los jóvenes, para los muchachos que hoy están terminando su ciclo universitario, para quienes hoy están incursionando en estos procesos, ser responsables, pero sobre todo tener en cuenta que desde los medios de comunicación tenemos una responsabilidad social. Gracias, muchísimas gracias. Y este mensaje también para las nuevas generaciones, porque tenemos programas a nivel académico en Nariño y bueno, y al nivel de Colombia, y al nivel del sur de nuestro país. ¿Cuál es ese mensaje? Sobre todo a las personas que están en la parte de medios radiales, en los digitales, a los nuevos influencers, a las nuevas personas que manejan la parte de medios de comunicación. Pues seguir trabajando y como les decía, ¿no? Seguir trabajando, hacerlo con amor. Esto es de pasión, esto es de ponerse la camiseta todos los días. Mire, profesiones muy respetables, ¿no? Todas las situaciones, pero ellos dicen, yo por ejemplo,
bueno, solo por tomar un ejemplo, mira, ahorita la Corte Constitucional hoy está en vacaciones por tema de Navidad y todo lo demás. Qué rico, pues ellos tienen el derecho a disfrutar, muy merecidas, por supuesto, las vacaciones. Pero es que el periodista es 24/7, porque la noticia, con la noticia usted no puede agendarse, con la noticia usted no puede estar esperando, no, es que lo que pasa es que como el lunes va a haber un hecho grande, entonces yo el lunes no, o sea, y nos ha tocado así, ¿no? La época, digamos nosotros, dorada para mí, que fue la época del Diario del Sur, pues nos tocaba así, ¿no? Entonces uno sabía cómo empezaba, y por la tarde lo que había escrito se quedaba atrás. Entonces, hacerlo con responsabilidad. Por favor, verifiquen. Hoy las redes son la salvación de los medios de comunicación, pero también son la condena, porque a través de las redes se juzga, a través de las redes se castiga, a través de las redes se hacen imputaciones falsas. Por favor, no creamos todo lo que dicen las redes. Miremos quién está detrás de esas redes, porque allí puede haber muchas situaciones especiales. Esos medios de comunicación que hoy están a la par con nosotros también nos pueden estar haciendo mucho mal, y nosotros, como periodistas, como personas que de alguna manera estamos inmersos en este medio, pues tenemos que seguir adelante. Nos tocó meternos en este cuento, pero por favor no hagamos de las redes una chismografía, perdónenme la expresión, hagámoslo con responsabilidad, y por favor ustedes créanle en las redes a personas que ya han tenido. Si no me quieren seguir a mí, no me sigan, no importa, pero sigan a personas que tienen una trayectoria y tienen una responsabilidad. Yo les pido que me sigan, por supuesto, pero háganlo también mirando a quién siguen, porque desafortunadamente este tema hay que manejarlo con mucho cuidado. Bueno, así llegamos a este final de entrevista. Estuvo Rodolfo Pantoja, nuestro periodista del año 2026, hoy, que a través de esta trayectoria de 40 años nos ha indicado y nos ha abierto también su corazón, sí, su vida, su trayectoria, pero sobre todo también lo que él representa, este periodista de gran reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Susan, muy amable. Y los acompañó Susan del Puerto. Estuvimos con Rodolfo Pantoja. Y Janet Vaca Córdoba, de verdad qué gustazo. Nuevamente felicitaciones a Rodolfo, un referente de la radio, de la prensa, de los medios en Nariño, en Putumayo. Pues qué mejor que hoy nos haya regalado este momento, este espacio, para que todos ustedes lo puedan conocer. Detrás de ese profesional, un ser humano que, al igual que usted y yo, ha enfrentado muchísimos retos. Síganos en Cosmos Digital en Facebook e Instagram.